Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo por una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó de su mano. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es un texto largo, pero creo que también conocido. He pedido que lo lea alguien para que así no me cuente como tiempo de la predicación. Entonces, bueno, pues estamos en la sesión 5, para aquellos que a lo mejor no lo sabéis, del Evangelio de Marcos. Nos queda una, que va a coincidir también con la última del año, y son acercamientos a la persona de Cristo. En este caso, pues con el título Transformar su poder, de una serie que estamos llamando Vivir como Jesús en este mundo. Vale, pues en el texto leemos: La hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios y que es también un ser humano, pero creo que si lo analizamos y somos sinceros, por alguna razón hablamos muchísimo, muchísimo de Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Aparecen rótulos en iglesias, pero lo de Hijo del Hombre es como algo que incluso el aspecto del Jesús humano a veces me da la sensación, al menos en ciertos círculos o contextos religiosos o personales incluso, que puede resultar hasta un tanto incómodo, como que tiene algo de tabú, como que parece bueno, no es a lo mejor lo que esperamos de un Salvador o de Dios mismo, ¿no? Pero insisto, Jesús es Dios y Jesús es hombre, el Hijo del Hombre, que tiene también un componente de expectativa del Mesías, ¿no? Que tenía que ser una persona encarnada. Y bueno, como digo, creo que produce cierto desconcierto, incomodidad. Hoy es la expresión que aparece en el Evangelio. Y además, en todo Marcos, es curioso porque la expresión Hijo de Dios en todo el Evangelio aparece solo 4 veces. Sin embargo, el Hijo del Hombre, Jesús, el humano, aparece 14 veces. Y en los 4 evangelios, o sea, no es una cosa solo de Marcos, la proporción es similar, ¿no? Es pues prácticamente pues el triple, ¿no? Así que es curioso, ¿no?
Hablamos mucho del Hijo de Dios en las iglesias, y lógicamente es algo que es así, pero lo de Hijo del Hombre es como que no nos sale tanto. Bueno, ¿y esto por qué? Pues bueno, puede haber muchas razones, tampoco es el tema de la predicación, aunque sale en el texto, pero el componente humano del Mesías era una expectativa vital para gran parte del judaísmo del siglo I, ¿no? Nosotros, en el Antiguo Testamento ya se habla del Mesías que iba a traer la salvación. Nosotros en nuestro contexto también creo que reducimos demasiado, algo que es verdad, pero que reducimos demasiado el foco de la salvación a la vida futura, ¿vale? Bueno, que un día podremos ir al cielo, tenemos, gracias a la salvación, la muerte de Cristo, pues un pasaporte, digamos así, somos perdonados y vamos al cielo. Y eso obviamente es parte de la salvación, es una parte fundamental del anuncio, ¿no? E incidimos mucho en esto cuando hablamos de salvación. De hecho, casi nos sale natural, ¿no? Cristo ha traído salvación, es decir, voy a ir al cielo, no soy condenado. Pero la salvación que se esperaba del Mesías, y además si se ve toda la literatura que había extrabíblica en el siglo I, y en el Evangelio, por supuesto, en el Nuevo Testamento, si uno lo lee despacio y con interés, sin focalizar o sin proyectar lo que tantas veces repetimos, sino tratando de entender qué está diciendo el contexto, la salvación que se espera del Mesías pone un gran énfasis en un modelo humano accesible para aprender cómo vivir en esta vida, ¿no? Jesús, aunque esto es del Evangelio de Mateo, él dice arrepentíos, que es la palabra metanoia en griego. La palabra arrepentíos es literalmente cambiar el rumbo, ¿vale? O sea, cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, parece que incluso es necesario, pues, llorar, sentir dolor, y bueno, y esto a veces es parte natural del arrepentimiento. Pero la expresión natural, cuando él decía arrepentíos, es cambiar el rumbo. Lógicamente, lo primero que hay que hacer es entender que uno está haciéndolo mal, está yendo en la dirección equivocada, ¿no? Está yendo, pues, por un camino donde, bueno, ahí está el pecado y hay que cambiar el rumbo. Y él decía, porque el reino de los cielos se ha acercado, aquí y ahora. Así que bueno, ¿y cómo se establece este nuevo rumbo? Pues en el siglo I, y lo insisto, es lo que vemos en el Evangelio, hay una respuesta muy sencilla y clave, mirando al Hijo del Hombre. ¿Cómo vivir en esta tierra? Mirando al Hijo del Hombre. Así que, por lo tanto, el texto de hoy es brutal, porque lo que hemos leído es un Mesías que experimenta y conecta con situaciones humanas que todos experimentamos, o la mayoría de nosotros, y que nos inspira, viendo cómo las afronta Jesús, cómo debemos afrontarlas nosotros. Y son situaciones, esto aparece en el texto de hoy, que paradójicamente además diría que igual que la expresión Hijo del Hombre no es tan popular como el Hijo de Dios, a veces con lo que Jesús se enfrenta hoy tampoco es del todo popular o no es de lo que más se habla o se expone quizá en muchos contextos religiosos. Incluso se escucha decir que algunas de estas experiencias o vivencias que incluso no son demasiado propias de un cristiano, pero aquí Jesús mismo las está experimentando. Peticiones no contestadas, una angustia extrema ante la inminencia de la muerte y del dolor, una lucha mental al límite y dolor por la traición y el abandono por parte de tu propia comunidad de fe. Como angustia extrema de la inminencia de la muerte y del dolor, lucha mental al límite, nos muestra el Evangelio que dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse, fijaos a las palabras, no solo eso, a angustiarse y les dijo, mirad, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. La expresión hasta la muerte, aunque he puesto angustia moral en el diccionario, es angustia mortal y se define como una tristeza extrema al límite de lo soportable. O sea, tristeza extrema. Y esto es algo pues que Jesús lo está viviendo, ¿no? Con muchas palabras que ponen este énfasis. ¿Y él qué hace? Pues entre otras cosas, él pide apoyo, es un detalle muy interesante del texto, al menos para mí,
pide apoyo y compañía a 3 discípulos. Ni siquiera llama a los 12, ¿no? Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó, bueno, ya lo hemos leído, dice, quedaos aquí y velad. Bueno, pues Jesús comparte su estado emocional, este Jesús humano, no sé si podéis ver que realmente es un ser humano, con un grupo pequeño, como ya digo, no llama a los 12, llama a 3, y les pide 2 cosas, su presencia y sus oraciones, que esté con él, los necesita. A veces pensamos en Jesús, yo creo que como, pues eso, insisto, le deshumanizamos demasiado, pero él aquí necesita que haya 3 personas a su lado, porque está al límite de la lucha mental en una tristeza extrema. Y bueno, es evidente que si esto Jesús lo necesita, cuánto más nosotros, ¿no? El necesitarnos los unos a los otros. Hoy justo en el desayuno, pues salía una conversación en la que, bueno, hablábamos de que en la iglesia, sobre todo en una ciudad como Madrid, que vamos de un lado para otros, estábamos diciendo que en el grupo de quedadas que echamos de menos, pues salir al campo, ¿no? Los que sois guías, de hacer excursiones, de poder tener más momentos juntos, y un poco lo que salía es que estamos muy liados, es que vamos de un lado para otro, es que los compromisos. Y esto es parte de la vida, pero no, alguien decía también en el desayuno, decía, sí, pero esto es diabólico. Y en parte es verdad, y comentábamos, o sea, casi era un adelanto de, o parte de la predicación, la conversación que ha salido espontáneamente en el desayuno. Y nos preguntamos, ¿y cuánta gente hay sola en la iglesia? Y a lo mejor ni siquiera siente que pueda manifestarlo porque dice, pero si la gente está muy liada. Y la pregunta es, también, cuando hablamos de ser iglesia relevante, si esto podemos hacer algo, hay que dar la pregunta. Bueno, esperamos también, por ejemplo, que los grupos que se abren en casa, por poner un ejemplo de una forma muy concreta y práctica, los que se van a abrir, pues que puedan servir para eso, que puedan ser unos grupos pequeños donde la gente también pueda sentir ese consuelo de Jesús a través nuestro, donde incluso podamos invitar a gente que no conoce a este Jesús, pero que en su soledad y en su lucha va a poder venir, estar con un, bueno, pues con un Pedro, Jacobo, Juan y quizá alguno más, ir a una casa y sentir pues que está acompañado, que hay consuelo y que hay esperanza también. Bueno, muchas cosas que pasan en este momento. Hay una oración de Jesús, no contestada. Se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es curioso porque Jesús cuando llega a este punto, nos cuenta Marcos, que ya había anunciado hasta 3 veces su muerte. A mí me parece fascinante cuando uno se pone a ver esto, a un Jesús humano al máximo nivel. Es decir, mostrando aquí sus luchas y de algún modo diciendo, bueno, sí, Dios, lo he anunciado varias veces, pero en el fondo no hay alguna manera de salir de esto, porque yo realmente no quiero pasar por aquí. O sea, fijaos que Jesús tan humano al máximo nivel, ¿no? Creo que también aquí en el texto hay un aspecto, insisto, que cada vez que las iglesias deberíamos abrazar más, y es el misterio. Vivimos en una sociedad en que tiene que haber una respuesta para todo. Tiene que haber un porqué a todo. Tiene que haber una explicación racional para todo. Y cuando no es así, nos incomoda. Pero yo creo que también el misterio, el no conocer cosas, deberíamos también saber que es parte de la adoración. Porque cuando adoramos es cuando algo nos desborda, cuando algo es mayor que nosotros. Y creo que a veces la incomodidad de no tener respuestas puede ser una manera también de conectar con Dios, con su misterio, de lo finito con lo infinito. Y bueno, el orar, aquí lo vemos, no siempre cambia las circunstancias, pero a menudo, y esto es algo que yo he escuchado muchas veces y que me gusta, sí que creo que la oración cambia a la persona que ora, nos cambia, un proceso, en algunos momentos puede ser más intenso y en otros menos, pero que sobre todo hace lo que aquí le pasa a Jesús, y es que le alinea con la voluntad de Dios. Que eso es otra cosa, volviendo al punto anterior, que nos pasa un poco o cada vez más, que es que no tenemos tiempo para reposar, para pensar.
para buscar la voluntad de Dios, para tener un break. Hace poco, además, no me acuerdo en qué periódico lo leí, salía una psicóloga hablando y decía que algo que puede ayudar mucho es tomarse como algo rígido, tener 2 o 3 breaks de 10 minutos. Ella no era cristiana, entonces hablaba de meditación, de introspección, de pararse a conectar. Bueno, lo ponía de otro enfoque, pero para nosotros sabemos que esto puede ser muy importante para decir qué estoy haciendo con mi vida, a qué le estoy dando importancia, qué es lo que Dios pide para mí en el día de hoy, ¿no? Así que bueno, esto es algo que le ocurre a Jesús, le alinea con la voluntad de Dios, y en su caso, la fidelidad, el ser fiel hasta la muerte, trae consecuencias positivas para nosotros y también para inspirarnos en nuestro día a día, ¿no? En las luchas. Jesús va a la cruz y resucita, otorga salvación, esperanza en la vida eterna, que no es poca cosa, además, en el que un día se va a acabar el lloro, el llanto, y da ejemplo de resistencia. Esto que he puesto ahí da ejemplo de resistencia. Si leéis la literatura que se escribía y que era súper popular entre los hebreos en el siglo I, esto es muy fuerte, o sea, como expectativa del Mesías. En Cuarta de Macabeos, que hay, es un libro que se escribió además justo en la época de Jesús, es un libro muy popular entre los judíos, muy conocido. Hay Biblias orientales que lo tienen incluso en su canon. Ese libro va de cómo el resistir hasta la muerte, habla de los mártires judíos, de cómo resistir hasta el final sirve de ejemplo para el pueblo. La resistencia ante el pecado, ante la opresión del imperio, de la gente que quiere que renuncies a tus valores, a tus principios, etc. Así que yo creo que aquí Jesús al mundo le muestra también diciendo, yo soy el Mesías porque he resistido hasta la muerte, ¿vale? Es un Jesús humano, ¿vale? Porque, claro, el que resista a un ser humano es lo que le da la dimensión de grandeza y de adoración a todo esto, ¿no? Porque no es un Dios que simplemente es cósmico y nos encarna, entonces dice, hay que resistir hasta el final, ¿no? Y podemos decir nosotros, ya, pero es que claro, tú estás ahí hablando de una nube, pero no sabes lo que es la carne, ¿no? Y en este caso, pues nos deja sin, no solo que nos deje sin excusa, sino que nos sirve como ejemplo. Conectar con Dios le ayudó. Esto es muy importante. Otra cosa que experimenta Jesús es el dolor por la traición y el abandono, ojo, por parte de tu comunidad de fe, ¿no? Que esto yo creo que es otro punto un poco tabú. A veces se cuentan testimonios de abandono, ¿no? Me abandonaron, mi padre y tal, pero parece que es más incómodo salir a la iglesia y decir, yo es que me he sentido traicionado o abandonado por mi iglesia. Es como, cuidado, eso no lo cuentes en un púlpito, pero es algo que ocurre. ¿Y qué pasa? Y a Jesús le ocurre. Eh, Él dice, aparte que no he puesto la parte, cuando se le señala a Judas, que además dice el texto, Judas, uno de los discípulos. Nosotros, como sabemos el final de la historia y hemos hecho canciones y películas de Judas el Miserable, ya es como que esto no nos afecta, ¿no? Pero es Judas el discípulo. Y él dice, cuando ya le van a prender, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Es decir, hay un malestar, no una decepción. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Y dice, y entonces, después de que Jesús dice esto, fijaos que lo que pasa, todos los discípulos dejándole huyeron. O sea, no solo dicen, tienes razón, no actuamos bien, llevas toda la vida, esto es algo que ocurre, llevas toda la vida haciendo bien para nosotros, de repente ya no necesitamos de ti. Aquí hay algo que no nos cuadra, hay un momento en el que ya no nos aportas. Todos estos 3 años que has estado haciendo cosas por nosotros, y esto ocurre, en la vida cristiana, en la vida real, ya no valen nada. Ya eres invisible, desapareces. Jesús les dice, pero si he estado con vosotros todos los días, si veníais detrás de mí, estabais absorbiendo de mí y estabais contentos. Ahora estoy en esta situación que no es la que esperáis y venís y encima permitís y estáis detrás de que se me prenda. Y fijaos que los discípulos en ese momento, en vez de decir, pues tienes razón, no, lo que hacen es desaparecen. Imaginaos la vivencia de Jesús, ¿no? Y bueno, cuando esto también nos pasa a nosotros, ¿qué puede salir de esta costelera de decepción y traición con estos creyentes? Esto ocurre, ¿no?
Y a menudo, pues, lo que puede salir es cinismo, resentimiento hacia otros hermanos, odio. Sin embargo, Jesús nos muestra que se puede seguir, a pesar de esto, de que ha ocurrido y que nos puede ocurrir si no lo hemos vivido, se puede seguir adelante sin perder la fe. Se puede seguir adelante si se gestionan bien las emociones, porque al final Jesús, yo creo que aquí hay una exposición emocional de frustración, que es también muy interesante este punto, digo para equilibrar, porque Jesús expresa su dolor. Luego es verdad que después lo va a reconducir, sabemos cómo acaba la historia, va a ir a la cruz, va a llegar a decir perdona a los que no saben lo que hacen, se va a volver a reconciliar con los discípulos, va a volver a levantar los puentes rotos, lo va a hacer, pero en este momento no hay censura. Quiero decir que hay un momento inicial que tampoco si alguien viene decepcionado con un hermano, no, fíjate en Dios y no en los hombres. Bueno, eso suena muy bonito, es muy fácil, pero a lo mejor esa persona necesita desahogarse, necesita pasar un momento de duelo. No hay que negar las emociones. Lo que es importante es qué decisiones vamos a tomar a partir de ellas. Pero en una iglesia, entre hermanos, tenemos que tener cuidado con censurar sentimientos, emociones, porque eso no se elige muchas veces. Y aquí Jesús manifiesta una gran decepción con los creyentes, con sus discípulos. Y me gusta y me encanta que Él lo pueda decir abiertamente y que nadie le diga, no, fíjate en Dios y no en los hombres. No, estoy enfadado con los hombres. Sois una pandilla de desagradecidos. Sois unos traidores. Sois una decepción absoluta. Y el otro dice, bueno, nos vamos. Pero lo puede decir. Insisto, lógicamente ese dolor, vuelvo al principio, no puede estancarse porque acaba en resentimiento, en deterioro de la vida espiritual. Lo vemos muchas veces en personas que al final van a amargar porque están amargadas. Y esto, de algún modo, creo que tampoco podemos pensar en otras personas. Creo que en todos nosotros, sobre todo cuando vas cumpliendo años y vas acumulando experiencias, es algo que buscando a Dios, buscando su voluntad, para nuestra propia libertad, debemos saber gestionar, ¿no? Con la ayuda de Dios. Porque hay dos caminos, insisto, el del resentimiento o el de la libertad, la reconciliación y el poder identificar esas heridas para luego ponerlas en el lugar que Dios nos pide. Y Dios no necesita nada de nosotros. Los primeros liberados, los primeros beneficiados, vamos a ser nosotros. Todo lo que pide Dios, él no necesita absolutamente nada. La adoración, hay gente que tiene una idea de la adoración como que está ahí como Zeus, esperando a que se le alimente porque si no se enfada. Todo lo que pide Dios es porque es un beneficio para nosotros. Y en eso se glorifica a Dios, porque su voluntad, lo que Él quiere, su persona, se empieza a manifestar en nosotros. Y eso es un principio de libertad y de vivir. Porque es que en el fondo, ¿quién quiere vivir con resentimientos? Pues nadie. Bueno, pues hay una pregunta que cuando uno lee esto, dice, ¿puede ocurrir algo bueno en medio de la traición o del abandono? Yo no me atrevo a ser categórico y decir que sí, pero creo que a veces sí. Y lo vemos en la Biblia, en personajes como José, el hijo de Jacob, David, Job, Jeremías, Elías, Moisés, personas que sufren esto, abandono, traición, decepción, pero también se pueden ver en ellos, y creo que, de algún modo, quizá en Jesús no tanto, pero nosotros como personas que nos equivocamos y pecadores, cuando esto ocurre puede haber también la ruptura de expectativas que nos encadenaban o que no eran reales. A veces lo que perdemos o lo que nos abandona puede haber estado marcando demasiado nuestra identidad. A veces también duele por eso, porque habíamos depositado la identidad en personas, en círculos, en ideas, que cuando nos fallan, pues nos damos cuenta que algo se rompe y duele, pero a lo mejor no era realmente la roca en la que debíamos estar afianzados, ¿no? Pueden estar supliendo incluso aquella identidad que nos da el mismo Jesús. Así que en estos personajes bíblicos a veces se ve que la traición o el abandono también crea una nueva forma, más saludable incluso, más despojada de lastres, de escuchar a Dios. Philip Yancey, un autor que, sabéis que me encanta y que pudimos hablar con él, comenta, en la soledad más dura,
cuando Dios parece estar en silencio, y lo dice una persona que ha sufrido mucho, este autor, ¿vale? Él sigue presente. Creo que esto es un detalle también importante del relato. En la soledad más dura, cuando Dios parece que en silencio, Él sigue presente. A veces en formas inesperadas, en un pequeño alivio que recibimos. Estos son gestos de la gracia de Dios también alrededor nuestro. En una palabra amable, en un recuerdo de lo que Dios hizo con nosotros en el pasado. Esto a veces ayuda. Decir, oye, que Dios no siempre, no lo noto ahora, pero que, oye, su favor ha estado ahí, ¿no? La fe no elimina la traición, pero puede evitar que la traición tenga la última palabra. A mí esto me encanta, que es lo que vemos en Jesús. Esto no es de Philip Yancey, pero es la misma idea. En Getsemaní, Jesús se hace nuestro compañero en nuestra soledad, conoce la herida del abandono y la transforma en el camino hacia la resurrección. Y esto también, ya hemos hablado antes de las consecuencias salvíficas del camino que abre Jesús, pero de algún modo la resurrección con la que Jesús acaba, creo que también es es un suceso aplicable a nosotros, es decir, pasar del dolor, del abandono, del sufrimiento a una nueva vida, a una restauración de las relaciones, a un tipo de resurrección. Y quería terminar con una imagen que es una adaptación de algo que leí una vez y es, siguiendo el ejemplo de Jesús, desde la herida Jesús abre la posibilidad de una historia nueva. Creo que esto es lo que ocurre en Getsemaní y creo, como digo, que esto es una lección también para nosotros mismos. Tengo aquí la imagen de una chica con una mochila, porque la idea es una mochila, pero ya que veo a Irene que tiene su propia mochila, para hacerlo más realista, pues, ¿te importa salir aquí y ponértela? No, no tienes que... Vale. Así un poco para hacerlo más visual, solo es ponerte la mochila, ¿vale? Es que las imágenes de ella ya llega un momento en que cansan. Así que nada. Bueno, nada, ahí... Bueno, bueno, no digáis guau porque es una mochila de heridas. O sea que... A ver, todos llevamos una mochila, ¿vale? De una carga pesada, de... Tú eres muy joven, la tuya no creo que pese demasiado todavía, ¿no? Pesa mucho. Pesa, ¿no? Tienes tus vivencias, tus cargas. No mires lo que voy a decir porque no es nada, no te pones... Nada, solo tienes que estar ahí 5 minutos, no te... Vale. Bueno, todos llevamos una mochila, ¿no? Al final, el caminar cristiano, ¿no? El camino es un peregrinar. Y cuando te van pasando cosas, sí que es verdad que acumulamos heridas, traiciones, cosas como las que hemos visto hoy, abandono, decepciones con oraciones no contestadas, y esto se va haciendo, ¿no? Como pesado, ¿no? En el camino. Están ahí, ¿vale? Bueno, y pueden ser muchas otras cosas. Puede ser que lleves mucho tiempo sin encontrar trabajo, depresión, un noviazgo o un matrimonio que acaba mal. ¿No te ha pasado todavía? Matrimonio, sí. Lo del matrimonio creo que no, ¿no? Vale. Lo del noviazgo, ¿cómo va? Vale. Bueno, pero puede ser parte de la mochila, ¿no? Hacemos así chascarrillos para quitarle, ¿no? Un poco la trivialidad, pero es verdad que pueden pesar mucho, puede ser una enfermedad, puede ser haber recibido abusos en la infancia. Las estadísticas hablan de que en Europa 1 de cada 4 personas ha recibido abusos en su infancia. Fijaos las personas que somos aquí. Es muy probable que haya personas que hayan pasado por eso, bastantes entre nosotros. Creo que esto también nos tiene que ayudar a no ser demasiado duros cuando los demás se equivocan, cuando no hacen las cosas bien, porque vamos con una mochila que pesa y a veces condiciona y nos hace reaccionar de maneras que no son las adecuadas. Pero bueno, cada mochila pesa. La mía con tu edad no pesaba tanto. Pero bueno, ahora ya me empieza a pesar un poco más. Pero de repente te das cuenta que el Señor te ha ido acompañando durante el viaje, a pesar de llevar esa mochila, ¿no? Y que ahora te dice que cosas que llevas en esa mochila, quizá por muchos años,
son cosas que otra gente necesita. ¿Puedo abrir la mochila? Ah, bueno, sí, sí, voy a mirar si hay algo indebido, no... Bueno, pero quedaos con la idea, no os distraigáis con la performance, que no la he hecho nunca, no la he hecho nunca. A ver, por aquí. Bueno, esto no lo voy a sacar. Mira, puede ser que lleves medicinas, puede ser que a lo mejor hayas pasado por enfermedades y de repente te encuentras a otra persona por el camino que está con un dolor de cabeza tremendo, que está pasando alguna enfermedad que tú también has pasado y le puedes decir, hey tío, que yo sé lo que has vivido, yo te puedo comprender y le puede ser de ayuda, ¿no? Por ejemplo. Sí. Ya va pesando un poco menos, además. ¿Sí? ¿Verdad? Joder, el paracetamol ese de 1 gramo pesaba, ¿eh? Pues mira, oye, el agua, el agua. Esto es una experiencia también carga, pero a lo mejor esta botella de agua puede ir también en la mochila de Maddie, ¿dónde está? Ay, ay. A lo mejor puede ir en tu mochila y decir, y te encuentras con Zack, ¿dónde está? Y de repente tú dices, jo, esto como pesa porque llevo mucho tiempo fuera de mi hogar, me siento a veces sola porque he dejado a mi familia lejos, el idioma no me entero bien de las conversaciones, ¿no? Pues dáselo a Zack que lo está... Y entonces dices, bueno, pues yo te entiendo, yo sé lo que has vivido y le puede ser de apoyo para él, ¿no? Bueno, es un ejemplo de cómo cosas que tú has vivido, que no han sido agradables, que son una carga, el Señor te las puede mostrar para... ¿Alguna más? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Paraguas. ¿Qué ahora? Esto es un paraguas. Bueno, yo creo que Mi ya... paraguas. Al paraguas, pues esto yo qué sé. A lo mejor, Laura, la que te está cayendo, yo te entiendo. En tu ministerio yo te entiendo, pero mira, cuando vengan los chaparrones inesperados, a mí me ha funcionado. Funciona. Bueno, pues ya te puedes sentar. Nada. Luego me lo devolvéis a mí porque estaba preparado, ¿vale? Sí, sí, no me... Bueno, no os quedéis con la idea de que estaba preparado. Ya termino. La idea, espero que se haya captado, es que puede ocurrir que aquello que te hundía, que llevabas así de malas experiencias durante un tiempo, que te tenía o te tiene ahora atrapado en la desesperación, quizá ahora o mañana pueda convertirse en un instrumento sanador, de ayuda para otras personas con quien te encuentras por el camino, un instrumento restaurador del amor de Dios. Y como un texto final, creo que el apóstol Pablo, que él era hombre, pero no era Dios igual que nosotros, entendió esta idea de que las cargas también y las heridas también pueden ser canalizadas para esa restauración, ese amor hacia otros, que pueden ser una herramienta para aquello que tú has vivido, ya desde la misma empatía es mucho, ¿no? Que pueda servir para consuelo y para comprender a otros, porque además reconozcámoslo, cuando alguien nos cuenta algo, un sufrimiento que no hemos vivido, nos cuesta más, pero cuando te están contando algo que tú también has vivido, en ese momento se puede producir una conexión. Y ahí el Espíritu Santo, a lo mejor te empiezas a dar cuenta que está usando de aquel momento doloroso, lo está convirtiendo en un bien en ese momento. Y esto hay que estar atentos y abiertos, ¿no? Que las heridas no las veamos solamente como algo que nunca debieron estar ahí, que a lo mejor nunca debieron estar, pero que en cualquier caso Dios las puede usar para bien. Y termino con estas palabras cuando Pablo dice, nos acosan, pero no hasta el punto de abatirnos. Estamos en apuros, pero sin llegar a ser presa de la desesperación. Nos persiguen, pero no quedamos abandonados. Nos derriban, pero no consiguen rematarnos. Por todas partes vamos reproduciendo en el cuerpo la muerte dolorosa de Jesús, para, y esto es la clave,
que también en nuestro cuerpo resplandezca la vida de Jesús. Amén.